En este segundo video vamos a conocer el significado de los conceptos básicos que debe de saber un programador. Recuerda que la teoría es base fundamental para nuestro aprendizaje. Entonces empecemos. ¿Qué es la lógica? Es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, y este es el punto de flexión que nos diferencia de los animales. Además que la lógica es un razonamiento. Vamos a realizar un pequeño ejemplo. Suponiendo que tienes que ir del punto A al punto B. Pero para llegar a dicho punto puedes elegir entre caminar, correr o ir en una bicicleta. ¿Cuál eliges? ¿La primera, segunda o tercera opción? Según tu lógica, ¿qué decisión tomarías? Bueno, la respuesta es fácil. Dependiendo de la circunstancia, elegirás la opción que mejor te convenga. Si tienes tiempo suficiente, puedes ir caminando. Si cuentas con un límite de tiempo, puedes ir corriendo. Pero si estás contra el tiempo, entonces la opción correcta sería ir en bicicleta. Con este ejemplo quiero que entiendas que la lógica depende de la perspectiva de cómo uno lo vea. Entonces, programar es igual. Es como solucionar un problema de la forma que uno crea conveniente. Entonces, en este curso aprenderemos a desarrollar nuestra lógica para realizar soluciones a problemas informáticos. Y para desarrollar un problema informático necesitamos crear un programa. ¿Qué es un programa? Es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en una computadora. Partiendo de este punto, un procesador de texto, ¿qué tarea específica realiza? Pues facilita la redacción de documentos como libros, tesis, informes, cartas, currículums, contratos, entre otros documentos. ¿Qué es el lenguaje? Es una serie de símbolos que sirven para transmitir uno o más mensajes entre dos entidades diferentes. En pocas palabras, el lenguaje es la forma de comunicarse con otra persona, como pueden ser en lenguaje natural, artificial, verbal, no verbal, entre otros. ¿Qué sucede si yo me quiero comunicar con una computadora? ¿Qué lenguaje utilizo? Este tipo de lenguaje está en el rango del lenguaje artificial y dentro de ello se encuentra el lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Es un sistema estructurado y diseñado para que la máquina y el hombre se entiendan entre sí. Se divide en dos, lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. Pero, ¿qué es el lenguaje de bajo nivel? Son aquellos utilizados fundamentalmente para controlar el hardware del ordenador y dependen totalmente de la máquina. Y el lenguaje de bajo nivel también se divide en dos partes, que es el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador. El lenguaje máquina son las instrucciones nativas de una computadora que utiliza el sistema binario que consta de 0 y 1, denominados bit. Todo código fuente en última instancia debe de llevarse a un lenguaje máquina. Mediante el proceso de compilación, este lenguaje es mucho más rápido que los lenguajes de alto nivel, pero su desventaja es que son bastante difíciles de manejar y usar. Y el lenguaje ensamblador es un derivado del lenguaje máquina y está formado por abreviaturas de letras y números. Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas traductores para poder pasar los programas escritos en lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. El lenguaje de alto nivel sirve especialmente para crear programas informáticos que solucionan diferentes problemas. En el lenguaje de alto nivel podemos mencionar el lenguaje compilado y el lenguaje interpretado. En el lenguaje compilado, el código fuente es transformado al lenguaje de máquina y empaquetado en un archivo ejecutable entendible para la plataforma que fue realizada. Y el lenguaje interpretado, el código fuente es leído y transformado al lenguaje máquina por un intérprete, a medida que se leen los archivos a ejecutar en secuencia.